Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte árido. Se transfiguró en su presencia. Su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías y hablaron con él. Tomó entonces Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro aún hablando cuando vino una nube resplandeciente y los cubrió. Y una voz dijo desde la nube: Este es mi Hijo muy amado, en quien me agradé. Escuchadle. Y al oír esta voz, cayeron los discípulos en tierra sobre su rostro y tuvieron gran miedo. Mas Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y al bajar del monte les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo que así como habéis aprendido de nosotros de qué manera debéis portaros y agradar a Dios, así también sigáis adelantando. Ya sabéis qué preceptos os he dado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación y que sepa cada uno de vosotros poseer su propio cuerpo en santificación y honor, sin dejarse llevar por la pasión de la concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie en este punto engañe o perjudique a su hermano, porque el Señor castiga todo ello, como ya os lo hemos dicho y protestado, porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad en Jesucristo, Señor nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice nuestro Señor en San Pablo, como voluntad de Dios nuestro Señor. En los ambientes tradicionalistas a nivel del mundo, muchas veces se habla y se dice, criticando a los distintos grupos que están y existen desparramados en distintos lugares, de que los sacerdotes o los obispos se dedican a su capillita solamente a atender a sus fieles y no se ocupan del problema de la Iglesia. Yo diría que, aplicando la epístola de hoy, que nos dice San Pablo, que Dios quiere la santificación de los hombres, de cada uno de nosotros, pues precisamente a los que nos toca ser obispos o sacerdotes en medio de esta crisis que toca vivir a la Iglesia, no teniendo los medios para solucionar, lo que nos toca hacer es lo que estamos haciendo: predicar el Evangelio, dar los sacramentos, construir capillas y poder seguir lo que siempre hicieron los sacerdotes en el transcurso de la historia de la Iglesia: santificar las almas, porque esa es la voluntad de Dios, la propia santificación. Todavía no hace 5 años que vinimos por primera vez aquí y Dios nos ha regalado esta hermosísima capilla que, si Dios quiere, más adelante se convertirá en iglesia a través de la consagración con sus 12 columnas, su altar de piedra. Son regalos enormes de Dios, porque si uno se pone a ver humanamente de dónde salió todo esto, en realidad nadie sabe. Desde el punto de vista humano, uno hace cálculos, hace números y no cierran. Sin embargo, hoy estamos diciendo la misa en esta hermosísima capilla que
aunque todavía no faltan detalles, ya podemos celebrar en ella y obrar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, nuestra santificación, porque aquí podemos decir la misa, aquí pueden ustedes comulgar, aquí se puede bautizar y dar los sacramentos. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Hermosísimas, bellísimas, de estilo gótico, de estilo románico, con inmensas riquezas adentro que la gente ha ido dando para el honor de Dios, pero hoy sabemos que están usurpadas, están ocupadas, pero de nada sirven esas iglesias si en ellas no se practica el verdadero culto a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, en la humildad de esta capilla, porque en su humildad está hermosísima, le damos y celebramos la Santa Misa de lo más grande, de valor infinito, de lo más grande que se puede ofrecer a Dios. Eso no nos queda más a nosotros que dedicarnos a agradecer a Dios. Cuando uno habla con ustedes, las primeras veces, cuando venía el Padre Hugo y las misas se decían en las casas, de un lado para el otro, corriendo para aquí, corriendo para allá. Después el alquiler de la capilla, de la casita, cuando recién llegamos, y cómo todo se fue dando de una manera asombrosa, casi milagrosa. Bueno, no nos toca más que agradecer y hacernos dignos de esa predilección divina que ha tenido Dios por Tucumán. No solamente por tener los sacramentos, sino por tener la misma propia iglesia. Hoy tenemos en el domingo segundo de la Cuaresma la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Nos cuenta el Evangelio que nuestro Señor tomó a sus 3 discípulos que fueron testigos luego de la agonía en el huerto, San Pedro, San Juan y Santiago, y los llevó a ese monte donde se transfiguró delante de ellos. Todos los comentaristas dicen que esta transfiguración fue simplemente mostrar un rayo de su gloria, de lo que va a ser la gloria nuestra en el futuro, si somos fieles a Dios en el cielo, para que ellos se animaran y no se escandalizaran cuando lo vieran en agonía en el huerto, ya precisamente en agonía y sudando sangre. Así todos sabemos, por lo que nos narra el Evangelio, que los apóstoles lo abandonaron, huyeron, y San Pedro incluso lo negó 3 veces. Pero ellos recordaron luego esa transfiguración, esa gloria de nuestro Señor, y volvieron a pedir, y son hoy entre 12 columnas de la Iglesia. Nuestro Señor eligió a San Pedro, que figura de la fe profunda que tenía siempre San Pedro. San Pablo es el apóstol que le adjudicamos la caridad, la virtud de la caridad, y a Santiago la esperanza, porque Santiago, apóstol, fue el primero que dio su sangre por nuestro Señor Jesucristo, y el que primero entonces, por eso mismo, se fue al cielo y gozó de esa esperanza, de lo que se espera aquí en la tierra, gozando de la bienaventuranza eterna. Estamos en la Cuaresma. La Cuaresma es la vida del hombre, figura de la vida del hombre sobre la tierra. Es cortita la Cuaresma, son 40 días, que es la vida, por larga que sea, comparada con la eternidad. La Cuaresma nos invita a hacer ayunos y abstinencias. Nos pide que mortifiquemos más de lo lícito que podamos ofrecer a Dios aquí en estos 40 días para prepararnos de la mejor manera posible a un nuevo recordatorio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde se efectuó la redención del género humano. Esa es la vida en comparación con la eternidad. Un poquito sufrir aquí abajo, merecer el cielo que Dios nos conquistó a través de sus dolores y luego gozar eternamente de Dios. Eso es lo que tiene que tener constantemente en cuenta el cristiano. Cuando la Iglesia habla de ayunos, mortificaciones y penitencias, no es porque le guste en sí mismo el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, sino que simplemente
la Iglesia nos muestra cuál es el camino para llegar al cielo, dado que existió el pecado, que fue precisamente la cosa, el placer ilícito buscado por el hombre. Si se puso un placer ilícito de un lado, del otro lado de la balanza hay que poner un sufrimiento, una mortificación. Pero la Iglesia no se queda solamente en eso, como si, cuántas veces han acusado a los cristianos de eso, como si a los cristianos les gustara el dolor y el sufrimiento, y la penitencia y la abstinencia y el ayuno por sí mismos. No, son el camino que nos lleva a Dios, a esa bienaventuranza eterna, a esa glorificación que contemplamos hoy en nuestro Señor Jesucristo. Dicen los comentaristas que nuestro Señor mostró simplemente apenitas un grado, un rayito de su divinidad. Y sin embargo, San Pedro, San Juan y Santiago dijeron, bueno es quedarnos aquí, nos quedamos de por siempre aquí en este monte sagrado, en esta gloria, cuando nosotros estemos en el cielo, cuánto vamos a gozar. Y ya no va a ser una sola visión pequeñita, sino eso por toda la eternidad. Entonces, no hay que desmayar y simplemente entender aquello que dije al comienzo del sermón. ¿Qué nos toca hoy por hoy, como católicos, como cristianos, resistir? Nos toca, tenemos acaso la solución de los problemas de la Iglesia en nuestras manos, en nuestras posibilidades? No. Pero sí lo que nos corresponde es, como sacerdotes ustedes y como fieles, es el entender que debemos perseverar en esta santificación, voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Y allí es donde estamos. Capillismo. ¿Cuántas veces he escuchado esa palabra? Ya desde mis comienzos de sacerdote. Cada uno cuida su capilla, su rebañito, su gente como si fuera algo propio. El otro día les contaba a un compañero mío en el seminario, yo recién entraba, era de los más jóvenes, y él ya tenía sus buenos años de seminario, era diácono, y conversando con él me dijo, si Julián, cuando sea sacerdote, no se apropie de las almas, porque las almas son de Dios, y Dios es muy celoso de ellas. Entonces, aunque sí, venimos nosotros, les damos misa, les damos sacramento, pero sus almas no son mías, no son de nuestro grupo, no son de un capillismo como si fuera la Iglesia distintos corpúsculos separados en el mundo. No, todos formamos parte de la Iglesia y buscamos a través de los sacramentos el resistir y el perseverar en nuestra santificación. No desmayar, no cansarse. ¿Cuántas veces hemos puesto el ejemplo del relámpago, se acuerdan? Una luz grande en el momento de nuestra conversión, grandes entusiasmos al comienzo y después todo queda en una oscuridad. No, nosotros tenemos que ser luz constante que alumbre no solamente a nuestras almas propias, sino a todos los demás, para que el grupo vaya creciendo en el amor de Dios y sean más las almas que se santifiquen. La Cuaresma es tiempo de penitencia, hagámosla entonces. No solamente con lo que nos manda la Iglesia, que en su legislación apenas es muy pequeña en lo que es para América Hispana, hagamos más ayunos, más abstinencias, más mortificaciones, más penitencias, porque eso es lo que quiere Dios para limpiar nuestras almas y lograr aquella nuestra santificación. Pidamos a la Santísima Virgen, nuestra buena Madre del Cielo, que una vez terminada esta capilla, realmente también se vaya adaptando cada una de las almas de los que colaboran aquí, para que realmente crezcamos en virtud y en perfección y simplemente cumplamos la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, nuestra santificación. Ave María Purísima.